Una de las declaraciones esenciales de la Escritura es el tema de la unidad de Dios. Una de las confesiones del primer pacto es lo que se conoce más comúnmente como el Shema. El Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estamos declarando que hay un solo ser divino, un solo Dios. ¿Cierto? Es una confesión esencial de la fe cristiana. A la luz del Nuevo Testamento, entendemos por la revelación, sobre todo centrada en nuestro Señor Jesucristo, que Dios existe o subsiste como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ese solo ser divino existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículos del 16 al 17, vemos el lugar clásico del bautismo del Señor, ¿cierto? Y en el bautismo dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y que los cielos se abrieron. Y en ese momento, él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces vemos la revelación escritural, y hago énfasis en escritural porque la doctrina que vamos a sostener es una doctrina que se desprende o a la que se accede única y exclusivamente por la vía de la revelación especial. Recordemos que hay verdades a las que se accede vía la razón, hay verdades a las que se accede vía la revelación especial y hay algunas en las que se accede por la razón, pero la mayor claridad se encuentra en la revelación especial. Con el eje de la doctrina de la Trinidad, se dice que es una verdad a la que se accede solamente desde la luz de la revelación especial. Es decir, llegamos a ver la formulación de la doctrina por la revelación especial, pero sin que eso implique necesariamente que lleguemos a entender en todo esta doctrina. Al final del mismo evangelio, la consecuencia del bautismo del Señor, donde aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extiende hacia el bautismo de todos los creyentes, en una unidad, es decir, en la manifestación del bautismo del Señor, en el evento del bautismo del Señor, aparece Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la comisión, para ver la unidad del desarrollo de la iglesia, vemos que se da la comisión al bautismo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hay una unidad desde el bautismo, desde el evento del bautismo del Señor hasta el bautismo del creyente, está la confesionalidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El credo de Atanasio nos da una definición que ayuda a colocar los marcos de la verdad trinitaria y la une al tema de la salvación específicamente. Esto para que vayamos notando, digamos, la gravedad de los errores en cuanto a esta doctrina. El credo de Atanasio dice: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guarde esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir las sustancias. Se confiesa la unidad de Dios, un solo Dios verdadero, y aquí cobra importancia lo que hemos ya expuesto con relación a la simplicidad divina, ¿cierto? Sin embargo, también se declara que no se deben confundir las personas. Es decir, que efectivamente vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque una es la persona del Padre, sigue diciendo el credo, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo.
mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una. Esto para sostener y formular la doctrina de un solo Dios contra el politeísmo y también contra un triteísmo, para que esté de acuerdo a la confesión de la unidad de Dios de Deuteronomio, ¿cierto? Un solo Dios. Y se dice, igual la gloria, coeterna la majestad. La gloria del Hijo es igual a la del Padre, es igual a la del Espíritu Santo, coeterna la majestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue diciendo el credo. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Y luego da características, dice, increado es el Padre, increado es el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como tampoco son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Espíritu es Señor. Luego más adelante, después explica el tema de las procesiones divinas. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. El no hecho ya saben que es el rechazo del arrianismo, ¿cierto? El tema de las procesiones divinas intratrinitarias, que es un concepto que se desarrollará posteriormente, y luego vuelve en otra segunda parte, de manera que todo queda dicho. Se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. El credo continúa, pero esos son, digamos, los apartes que nos competen y que son una regla. Recuerden la regla de la fe, la regula fidei, importante para conservar el tema de la tradición. Y sabemos que estos credos están en unidad y en progresivo desarrollo desde el credo apostólico, ¿cierto? Nicea, Calcedonia, Atanasio. La doctrina clásica de la Trinidad, según expone J. Wolinski, quien lo cita Ángel Cordovilla en su Tratado del Dios Trinitario, formula la siguiente afirmación. La Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reconocidos como distintos en la unidad de una sola naturaleza o esencia o substancia. Simplicidad divina, ¿cierto? Por eso este concepto es tan importante y ahora vamos a ver una de las consecuencias de negar la simplicidad divina son las formulaciones que se están haciendo sobre la Trinidad como una especie de sociedad, diferente a una unidad de esencia o sustancia. Entonces aquí comienza la distinción. Digamos que dentro de la tradición clásica o la gran tradición siempre se ha afirmado la unidad esencial y lo que ha permitido, digamos, construir esa unidad es la doctrina de la simplicidad. Entonces, reconocidos como distintos en la unidad de una sola naturaleza, esencia o sustancia. Desde el punto de vista de este monoteísmo paradójico, hay dos errores que hay que evitar. Se habla de paradoja, no de contradicción, y aquí los términos son importantes, ¿cierto? Porque una paradoja es solo una aparente contradicción, mientras que una contradicción realmente es una afirmación inconsistente entre dos puntos, entre dos afirmaciones diferentes sobre un mismo punto que resultan inconsistentes. Entonces, los padres siempre se cuidaron de hablar de un lenguaje, y recordemos la importancia del lenguaje de la teología como la analogía y las diferencias del lenguaje humano en sus limitaciones. Unívoco, equívoco, analógico.
La construcción es importante porque las formulaciones teológicas, por lo general, sobre la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la divinidad de Cristo o de la cristología, usan un lenguaje analógico. Un ejemplo importante para que entendamos las implicaciones. El lenguaje, si usamos un lenguaje unívoco, ser engendrado por alguien implica, de acuerdo a la regla de la naturaleza, que aquello que es engendrado es posterior y aquello que engendra es anterior, y que hay un momento en que el que engendra no es padre porque no ha engendrado y el hijo no existe porque todavía no ha nacido, no ha sido engendrado. Si se usa el lenguaje unívoco, es decir, engendrar significa que hay un antes y un después. Antes yo no era padre, después fui padre. Antes yo no era hijo, después fue hijo. En algún momento hay una transición entre no existir y llegar a existir, lo que por naturaleza implica que hay una creación, ¿cierto? Si eso del lenguaje humano se traslada en el mismo sentido al lenguaje, en ese mismo sentido, a Cristo, tenemos que Cristo es un ser creado. ¿Por qué? Porque en algún momento el Padre no era Padre, el Hijo no existía, en otro momento llegó el Hijo a existir, entonces el Hijo hace parte del orden de las criaturas. Puede tener la excelencia que le querramos atribuir, pero es del orden de lo creado. Pero los padres dijeron, hablamos de engendrado, y por eso los creados dicen, no nos referimos a creado. Sabemos que por lo general la expresión tiene el sentido de algo creado, pero aquí lo estamos utilizando de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es una realidad que nos ayuda a ir desde lo visible a lo invisible, pero no quiere decir que lo visible y lo invisible sean iguales. No son iguales. Hay una distancia entre una cosa y la otra. Pero como nuestro lenguaje tiene la limitación de poder expresar al incomprensible, bueno, usamos analogías, semejanzas. Toda semejanza tiene su límite y hay que cuidar de no exceder el límite. En este caso, el límite de toda la tradición es, cuando decimos que el Hijo es engendrado, no estamos diciendo que fue creado. Engendrado, no creado, porque es eterno. Nos referimos a algo misterioso que la teología conoce como las procesiones divinas intratrinitarias. Tema que, como ya todos manejamos, ya no es necesario que estudien. Entiéndase como hay que estudiarlo, ¿cierto? Y como ya ustedes saben el credo de Atanasio de memoria y no hay necesidad de explicarlo, seguimos adelante. También entiéndase como hay que estudiarlo. Dice, por eso usa el tema del monoteísmo paradójico. Por eso se habla la tradición como el sufrimiento del impasible. Y uno dice, ¿cómo así? Bueno, Jesús es impasible, pero sufrió, entonces, ¿cómo es el tema? Porque se usa ese tipo de lenguaje y hay que tener cuidado con eso. Dice, hay dos errores que hay que evitar. Otorgando un privilegio al nombre, se presenta en Dios tres conciencias distintas. Tres conciencias distintas, tres centros de actividad, tres seres concretos. Esto sería triteísmo. Por eso el credo de Atanasio siempre dice, no son tres dioses. ¿Cierto? No son tres dioses. Es una unidad que existe de un modo misterioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres dioses, porque eso sería triteísmo. Y en última sería un politeísmo matizado, no tan grosero como el politeísmo pagano, pero en última sería un politeísmo. Entonces, esta formulación de tres centros de actividad, tres conciencias, tres mentes, o tres seres autónomos o tres seres concretos en sus diferentes variables es lo que se formula como Trinidad social o Trinitarismo social.
Por el otro extremo está, en cambio, en no ver en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo más que tres maneras en las que Dios se presenta a nosotros, ¿cierto? Eso sería el error del ¿qué? Del modalismo. Hay una sola esencia y esa sola esencia a veces aparece como Padre, a veces aparece como Espíritu, a veces aparece como Hijo. Eso es modalismo. El misterio trinitario no es conocido más que por revelación. Fin de la cita. Entonces miren que se utiliza las paradojas y se hace digamos que el teísmo clásico es unánime en decir, la Trinidad es conocida solo por la revelación especial. No hay forma en que a esta doctrina se acceda por la vía o por la sola vía de la razón. Ahora, mire la afirmación que se hace y mire ahora la afirmación que está haciendo el famoso apologeta William Lane Craig, y la cita es del texto de Fundamentos Filosóficos de la Fe Cristiana. Página 673, editorial Querigma, para el que quiera buscarlo. Lane Craig textualmente dice, en Dios existen tres centros distintos de conciencia, cada uno con su propio intelecto y voluntad. Ahora, lo que se ha conocido como triteísmo dentro de la doctrina clásica, recordemos la cita, se presentan en Dios tres conciencias, centros de actividad o tres seres concretos. La Iglesia ha asociado a eso al triteísmo. Y Lane Craig dice, en Dios existen tres centros distintos de conciencia, cada uno con su propio intelecto, cada uno con su propia voluntad. Ahora, Craig es consciente de que la tradición clásica lo ha formulado diferente y él expresa que la tradición occidental ha entendido o ha interpretado mal o ha excedido el uso que Agustín hace de las analogías trinitarias para llegar a la conclusión que se sostiene dentro, digamos, de la tradición clásica. Es decir, él básicamente lanza el reto de decir, lo que yo afirmo realmente sí está dentro de la tradición, lo que pasa es que esa tradición ha venido siendo llevada a un extremo que la tradición no ha sido dicha. Básicamente la tesis es, consistentemente la interpretación que se ha hecho de la Trinidad en Agustín ha sido más o menos un error, ¿cierto? Y que ahora se está develando el error. Por supuesto, también tienen que luchar con otro gigante que es Aquino, quien desde la exposición más desarrollada, no distinta, sino más desarrollada y precisada de la doctrina de la simplicidad, llegó también a la formulación de negar el tema de los tres centros distintos o tres entidades de pensamiento diferentes. Y aquí también Lane Craig dice, el uso que hace Aquino de las analogías de la Trinidad todavía las lleva a un límite mayor ahora. Y dice que no es una doctrina coherente y que el tema de las procesiones divinas intratrinitarias recibe una gran cantidad de objeciones, etcétera, etcétera, etcétera. El punto a resaltar es, creo que se hace evidente que las dos formulaciones son difíciles de armonizar y que son profundamente antagónicas. El tema de los tres centros de pensamiento es difícil, por no decir imposible, que no termine en su conclusión lógica como en una especie de triteísmo matizado. Este digamos que sería el problema que se está presentando hoy. Ahora, aquí de pronto, haciendo un paréntesis, es importante ver la necesidad que tiene la Iglesia de articular ciertas cosas que a veces no van en consonancia. Y aquí me refiero a la responsabilidad que tenemos nosotros de una formación que corresponda
o que responda adecuadamente a los debates actuales. Dentro de nuestra tradición son pocas las obras que están respondiendo a un nivel académico a este tipo de formulaciones. Cuando uno encuentra, digamos, los que más han hecho trabajos académicos refutando esto, y es curioso que dentro del tema, el tema no es ni siquiera nuevo. En 1981, 86, hay unas declaraciones de la Comisión Teológica Internacional de la Iglesia Católica donde ya comienza a advertir, ojo, que están trayendo reformulaciones que fueron rechazadas por la tradición. Ojo, que están trayendo herejías cristológicas que fueron rechazadas por la tradición. Tengan cuidado, como un ejercicio de disciplina de sus propios teólogos, porque también estaban asumiendo eso. Ahora, el hecho es que lastimosamente no se tiene esa misma refutación o esa misma entrar en disciplina dentro de nuestra tradición. Son pocos los materiales que han abordado con seriedad a hacer una respuesta de fondo, ¿cierto?, a esto. Los pocos que están en el escenario dentro de la tradición reformada son Craig Carter, Matthew Barrett, otro apellido Bidú, que ha traído, ¿cierto?, a colación el debate, pero son, digamos, muy pocos. Y lastimosamente el común denominador es que se ignoran los fundamentos de la teología clásica, lo que hemos venido formulando. Entonces, miren el tema. La tesis de Craig es: hay una mala interpretación de Agustín, ¿cierto? En consecuencia, o la consecuencia también de eso es que hay unos errores de formulación de esta doctrina en credos tan importantes como Nicea y por ejemplo, de Atanasio, que es un poco ya más elaborado con la relación de no son tres, es un solo Dios, con la formulación y rechazo explícito del triteísmo. ¿A qué nos llama esto? A que tenemos que tratar de integrar en nuestra iglesia, ¿cierto?, procesos de investigación académica que ayuden, ¿cierto?, que den herramientas a ministros, a pastores que evidentemente no tienen el tiempo para hacer una investigación de índole académica sobre el debate que se está presentando, y eso sería una función o una herramienta que debería estar cumpliendo nuestros seminarios también. Y tampoco se encuentran tesis, y este es un buen tema para estudiantes. Las analogías trinitarias en Agustín y las nuevas interpretaciones de esas analogías, hasta dónde se conservan dentro de la gran tradición y hasta dónde realmente son una deformación de esa gran tradición. Temas, por ejemplo, como la obra indivisible de la Trinidad, se ha perdido del panorama de la formulación doctrinal. Las obras indivisibles de la Trinidad. Agustín, en el Tratado de Trinitate, en el libro 5, en el libro 2, subtítulo 5, el numeral 9, dice sobre las actuaciones indivisibles de la Trinidad, que es un tema muy importante para comprender el tema del trinitarismo. El hecho de que María concibiese y diese a luz es obra de la Trinidad, ya que las obras de la Trinidad son inseparables. Las obras de la Trinidad son inseparables. Ahora, hagamos un ejercicio con el tema de la encarnación, para que veamos a qué se refiere Agustín. Si leemos Hebreos en el capítulo 10, versículo 5, y alguien que me ayude a leerlo, otra persona que busque Gálatas 4:4, y otra persona que busque Filipenses 2:7, y otro hermano que busque Lucas 1:35 y Mateo 1:20, veamos algo. Hebreos 10:5. ¿Quién lo puede leer? Con voz fuerte.
Ok, nos vamos a apoyar ahí con el micrófono. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Ok, en el texto, ¿a quién se refiere la preparación del cuerpo? En Hebreos 10:5, al Padre, ¿cierto? Al Padre. El Padre preparó un cuerpo, ok. Gálatas 4:4. Lee así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo, el Padre le preparó cuerpo a su Hijo. Filipenses 2:7. ¿Quién lo quiere leer? Hermana. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí, ¿a quién se le atribuye el cuerpo? Al mismo Hijo, ¿cierto? Y entonces, ¿es el Padre o es el Hijo? ¿Cuál de los dos? Acabo de hacer una falacia, ¿cierto? Ya los induje a decir alguno de los dos como si fueran separables las acciones. Cuando por la simplicidad no hay forma de decir cuál de los dos, como si el uno tuviera una voluntad de hacer algo y el otro tuviera una voluntad de hacer algo. Y peor, porque entonces Lucas 1:35 ahora termina de decir, ¿quién puede leer 1:35? Luis. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿es la obra de quién? ¿De la conciencia del Padre, de la conciencia y voluntad del Hijo o de la conciencia y voluntad del Espíritu Santo? Los tres se pusieron de acuerdo, hicieron algo y otra vez los tres centros de conciencia actuando para un solo propósito redentor. Se oye coherente, ¿no? Bueno, ese es, si usted lo considera coherente, tiene un peligro de trinitarismo social ahí, subrepticio sin darse cuenta, porque esa es la formulación. Hay una voluntad en el Hijo, el Hijo decidió, hay otra voluntad en el Padre decidió, negoció con el Hijo, se pusieron de acuerdo, y el Espíritu Santo también entra en la negociación. Bueno, los tres nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer esto. Pero la doctrina clásica ha rechazado históricamente eso. Dice, no, en Dios hay una sola voluntad. Ojo, en Dios. En el Hijo es diferente porque en el Hijo ya hay otra doctrina que es que la unión hipostática, ¿cierto? La declaración de con cuerpo y alma racional que tiene el credo y dice en Cristo está ¿qué? La doble naturaleza, la divinidad, la humanidad, con cuerpo y alma racional, que rechaza el apolinarismo, que termina en una sola voluntad en el Hijo también y que por consiguiente desarrolla un monotelismo, cosas que son dentro de la doctrina clásica condenadas. Y si no sabe qué es monoteísmo, Wikipedia. Bueno, Wikipedia no, otro más serio. El 11 concilio de Toledo y el cuarto lateranense han reafirmado el tema de las operaciones divinas indivisibles y dicen, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó por obra común de toda la Trinidad, de obra de la Trinidad, sin que se pueda dividir. Pero los trinitarios sociales propugnan una redefinición de la Trinidad, introduciendo términos como la comunión. En lugar de definir el ser de la Trinidad como lo hizo la gran tradición, como esencia con tres modos de subsistencia, argumentó que el ser se refiere a relaciones. Es decir, para que haya un ser tiene que haber un yo y un tú, una relación. Y esa relación interpersonal es una relación de amor que se tienen las personas entre sí.
Entonces, ahí viene el tema de cómo ellos formulan una teoría de la Trinidad completamente diferente a la doctrina clásica. La redefinición de esta doctrina comienza con la redefinición de palabras como persona. ¿Qué es una persona? Si definimos persona como básicamente una relación, un ser en relación con alguien, entonces, o un centro autónomo de voluntad, comienza a tener sentido el tema. Y por eso comienzan a decir, la Trinidad social define a las personas como tres centros distintos de conciencia. Así lo plantea Cornelius Plantinga, que es otra persona que está defendiendo el tema del trinitarismo social. Además de Wilhelm Lane Craig y J.P. Moreland, también que está en eso. Donde, como hemos dicho, entonces en Dios hay tres centros distintos de autoconciencia, cada una con su propio intelecto y voluntad. Es la tesis de Moreland. Tres voluntades, tres centros de conciencia. De manera que ahí vemos cómo se ha dado una reformulación muy grande de la doctrina trinitaria. Mientras que la tradición clásica no habló, ¿cierto?, de los tres centros, sino de hay operaciones inseparables de la Trinidad. La frase latina clásica es opera trinitatis ad extra indivisiva sum. La operación de la Trinidad hacia afuera es indivisible. ¿Por qué? Porque la doctrina clásica de la Trinidad está asumiendo como cohesión la simplicidad. Ahora, como Moreland y como Craig no creen en la simplicidad, la consecuencia que se desarrolla para ellos es digamos que en su sistema es coherente lo que están haciendo. Porque si no tienen el eje unificador, que es la simplicidad, entonces, por ejemplo, en su tratado dice, esto no se puede sostener, pero dice, lo tratan de armonizar con, es decir, nosotros, con la doctrina de la simplicidad. Entonces, aquí está, digamos, la razón de fondo del debate. Esta formulación surge, a mi entender, como una consecuencia lógica, como un paso que sigue necesariamente del rechazo de la doctrina de la simplicidad, y así sucesivamente. Desde ahora, la revelación trinitaria, y aquí es importante el tema de cómo llegamos a conocer la Trinidad. La llegamos a conocer desde la obra extra, por eso los padres dicen la operación trinitaria extra, afuera. Hay la operación intratrinitaria, es decir, el ser de Dios como existe en sí mismo, con sus, digamos, atributos que ya entendemos que son uno y único por la simplicidad, y como Dios es conocido por su actuación. Eso se llama la Trinidad inmanente y la Trinidad económica en el lenguaje de la teología. O la Trinidad ontológica, el ser trino, y el cómo se ve en su actuar en la historia. Entonces, desde el actuar en la historia, podemos ver algo de la naturaleza en sí, o de la inmanencia, o de la ontología. Por eso, al principio veíamos, desde lo que se ve en la historia, es decir, desde el bautismo de Jesús, donde vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, podemos ir a entender que hay, ¿cierto?, tres personas distintas, ¿cierto? Es como desde aquí vamos allá, pero de nuevo volvemos. Es igual o en el sentido de que podemos igualar ambas esferas, ¿se acuerdan? A la analogía. Hay una distancia, aunque desde la Trinidad económica, que el término economía es de oikonomos, de
la administración de la Trinidad en la salvación, ¿cierto? El pacto de redención, el pacto salutis y todo eso que es propio de la teología del pacto, es importante ver cómo se da ese desarrollo. Entonces, la tradición clásica siempre se esforzó por mantener esa igualdad de las personas y por eso se habla del Hijo es eternamente engendrado por el Padre y que no es creado, sino, y se habla tanto en Nicea como en Atanasio de la procesión. Procede del Padre, ¿cierto? Pero no quiere decir que haya sido creado. Gregorio de Nisa escribió: porque si existiera alguna variación en sus energías o esencias, de modo que el Hijo obró su voluntad de una manera diferente para el Padre, entonces, dice Gregorio, en la suposición anterior, sería justo conjeturar a partir de esta variación una variación también en los seres que fueron el resultado de esencias variables. ¿Y cómo solucionó la doctrina clásica este problema? Con la simplicidad, porque la simplicidad permite determinar que no hay múltiples voluntades en la Trinidad, que hay una sola voluntad divina singular. Así se armonizó en la teología clásica. John Owen, hablando de este punto, frente a las objeciones que se plantearon por el Pactum Salutis, él dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen voluntades distintas. ¿Cierto? ¿Por qué lo dice? Porque asume la simplicidad, y porque asume la simplicidad, asume la doctrina de las actuaciones indivisibles de la Trinidad. ¿Saben cómo va, digamos, desprendiéndose en una cadena de consecuencias? Dice: son un solo Dios, la unidad, y la voluntad de Dios es una sola como propiedad esencial de su naturaleza, y por tanto hay dos voluntades en la única persona de Cristo, mientras que hay una sola voluntad en las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo es entonces que puede decirse que la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo coincidieron claramente en la realización de este pacto? Entonces, ahí el tema del pacto de la salvación, desde la teología clásica, se construye por el tema de las acciones inseparables, entiéndase, simplicidad. El pacto de redención se une, no es una incoherencia porque la acusación es, pero si ustedes hablan de un pacto intratrinitario, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la redención, entonces ustedes están diciendo lo mismo que nosotros, ¿o no? En últimas. Dicen, no, pero no lo decimos igual porque nosotros estamos presuponiendo algo para conservar la unidad, que es la doctrina de la simplicidad. Y aquí estamos hablando entonces de, pero ¿cómo dicen lo mismo que nosotros y no es lo mismo? Por la doctrina de la analogía. Estamos utilizando no un lenguaje unívoco, sino un lenguaje analógico. Si niegas la posibilidad del lenguaje analógico, entonces ya el debate viene a la capacidad del lenguaje humano para representar los misterios y todo lo demás, que no viene al tema de hoy. Estoy suponiendo una formación, el tema de que conocemos el lenguaje de la teología, como la de cualquier otra ciencia. Por eso es importante que nos familiaricemos con esto. Un ejemplo, la cruz. ¿Cierto? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todo lo demás. Entonces, pero si entendemos el tema de la unidad, de la obra intratrinitaria, no vemos como que de alguna manera el Padre separó, sacó al Hijo de sí mismo, porque eso no es posible, ¿cierto? Por la doctrina de la simplicidad. Ahora, aquí hay muchos temas que quedan pendientes y que son necesarios que usted vuelva a investigar, repase la doctrina de la simplicidad, ¿cierto?
repase también lo del pacto de redención. Hay que repasar también el tema de las operaciones intratrinitarias, ¿cierto? También el tema de las procesiones divinas, cuando hablamos de que el Padre, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y por qué no estamos hablando en ese término de procesiones como de el Padre genera la voluntad del Hijo, el Hijo genera la voluntad del Espíritu Santo, sino que permanecemos en el tema de la simplicidad? Esta fue lo más sencillo que pude tratar de formular el tema. Recuerden, esto es una introducción. Estamos en un panorama general, ¿cierto? Y vamos a estudiar con mayor detenimiento estos temas posteriormente. Así que muchas de las preguntas que se generan, no es posible que las resolvamos en 1 minuto o 2 minutos de respuesta. ¿Para qué hacemos esto de esta manera? Para indicarles a ustedes como creyentes que tienen que imitar a los hermanos de Berea en ser diligentes en prepararse. Con mayor detalle se van a exponer estos temas. Pero ¿qué necesitamos? Se han dado cuenta que se necesita un mínimo de comprensión de ciertas cosas para que se pueda aprender o asimilar lo que se va a dar en las escuelas. Si usted no hace el ejercicio de leer los textos de lectura que se están recomendando, los materiales que se están enviando a los grupos, va a ser muy difícil que pueda sacar un provecho y una edificación de todo esto, porque de lo contrario lo que se verá es un gran signo de interrogación en la cabeza de todo el mundo que no va a desarrollar nada. Estas doctrinas son importantes, son el núcleo de la fe cristiana, son el centro de lo que nosotros creemos. Y recuerde, lo que nosotros creemos tiene consecuencias. Mire cómo lo formuló Atanasio, dice, el que no crea esto no podrá salvarse. O sea, así de drástico es el tema. Quien se salga de esto no podrá salvarse. Hay doctrinas donde, digamos, hay cierto margen de debate y todo lo eso. La escatología es un tema que uno dice, ¿cómo viene esto, lo otro? Bueno, ok, hay posiciones y digamos que podemos ser en aras de la hermandad y todo lo demás, a darlo dentro de un respeto, pero hay doctrinas como estas, donde las líneas son infranqueables. Si pasas de aquí hacia allá, ya pasaste la línea de la herejía y ya ahí no hay posibilidad de fraternidad, ¿cierto? Entonces esto es en extremo serio. No presumimos ninguna mala fe de ninguno de los hermanos, ya sea de la INCRAIM o de los otros que están formulando estas cosas, pero sí decimos, esto es delicado y esto no se puede asumir sin más, porque esto es la línea que la Iglesia en la gran tradición marcó como definitiva, como una barrera. De aquí en adelante te sales de la gran tradición. ¿Ok?